Vamos con la segunda parte del taller. Bien. Bueno, gracias de vuelta por la paciencia con este calor, ¿eh? Bueno, como dije al comienzo, la idea de la primera parte, del primer bloque, era como poner en común elementos de diagnóstico, de análisis, trayendo a colección teoría, en definitiva, teoría marxista ecológica, que ya hay más o menos producida y que sirve un montón, me parece a mí, para leer la situación y entender cómo este acople complicado entre procesos sociales ligados a la acumulación de capital y procesos biosféricos o de estabilidad biosférica. Ahora vamos a conversar un poco, va a ser más rápido lo que yo voy a reponer, y por ahí me gustaría que después sea más para discutir que para que yo responda preguntas. No quiere decir, obviamente pueden hacer todas las preguntas que quieran, pero tal vez hay más cosas que excede que las responda yo. Que es como caracterizar un poco algunas de las corrientes que están apareciendo en las izquierdas, tratando de mirar el norte global y América Latina también, o el centro del capitalismo y las periferias, y discutir un poco perspectivas, posibilidades, ¿no? Lo que, al menos mi intención, o al menos de lo que a mí me pasa cuando estudio estas cosas, yo, como dije antes, vengo del campo de la filosofía, no de la ciencia del sistema de la Tierra, ni de la geología, ni del campo técnico, y cuando estudio estas cosas me genera mucho sentido de la urgencia de las transformaciones necesarias. Mi intención cuando transmitimos sentido de la urgencia es precisamente eso, y no generar una sensación de inmovilismo o de que ya fue todo, estamos condenados de todas maneras, y entonces no hay nada que hacer, todo lo contrario. Entonces me interesa discutir un poquito eso, perspectivas alternativas que ya hay dando vueltas. Primero voy a hablar de algo como un poco más amplio, casi más filosófico, ahora sí, que lo voy a decir como los imaginarios del futuro. También, bueno, como lector de ciencia ficción, me interesan los imaginarios del futuro, me parece que son importantes y dicen algo también de la subjetividad presente, de cómo estamos pensando futuros posibles y deseables, o temibles, aquí y ahora. Y después un poquito más ya entrar al debate estratégico, aunque sea para puntuar cosas ahí en un nivel muy amplio y finito, no finito, no de detalle, ¿no? Así que son dos niveles, como imaginarios del futuro y estrategia de tener, bueno, como pasos más concretos, más políticos, más de movilización a la acción para cambiar la situación. Yo tiendo a pensar, y esto puede ser una cosa un poco demasiado gruesa, a lo mejor, que si uno mira cómo estamos pensando la cuestión tecnológica, la cuestión energética, no solo la cuestión ambiental, todo ese paquete tecnológico, energético, ambiental, en la izquierda y en la centroizquierda, que compite al final por el mismo espacio político, yo tiendo a pensar que vamos a ver dos grandes imaginarios, que les digo, a uno modernista y a otro romántico. Y ninguna de las dos expresiones es despectiva, de hecho yo creo que los dos tienen para aportar en el nivel muy general de las ideas del futuro. Muy rápido, la palabra modernista la tomo, es una palabra que viene de la literatura, es más una palabra de estética, la tomo de Marshall Berman, un compañero, un teórico marxista que escribió un libro que me gusta mucho, que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Tiene un análisis del manifiesto comunista ahí, donde dice que el manifiesto es un texto modernista, en el sentido que un texto que celebra la disolución de las formas heredadas de vida, ¿no? Tiene una especie de entusiasmo por el cambio, un entusiasmo a veces también prometeico, que ve con buenos ojos esa tendencia de la sociedad moderna a transformar todas las formas heredadas, que la vemos sobre todo en la tecnología, ¿no? La sociedad moderna tiene un dinamismo tecnológico muy grande, cambia todo el tiempo todo. Todos los sólidos se desvanecen en el aire es una frase del Capital, que dice cuando la burguesía empieza a transformar las formas de producción, a transformar las formas de vida, parece que las formas tradicionales de existencia explotan, se disuelven. Y Berman dice, bueno, Marx eso le entusiasma un poco. Tiene una crítica al modernismo del capital, pero no quiere abandonar ese momento modernista. Y yo creo que hay algo de todo proyecto marxista que quiere recuperar algo de la modernidad. El marxismo no es una crítica totalizante de la modernidad, el marxismo se lleva cosas de la modernidad para producir futuros alternativos al capitalismo, no es antimoderno. Por ejemplo, con la tecnología ahorradora de trabajo, ¿no? A mí me parece tener tecnología ahorradora de trabajo, es decir, que suba la productividad y no haya que trabajar un montón de horas para subsistir, es algo bueno. Después discutiremos si podemos tener las máquinas prendidas todo el tiempo, miti, porque no da el presupuesto ambiental. Obviamente eso es súper importante, pero no me parece que toda la tecnología que sube la productividad del trabajo, que en parte el capitalismo la produjo, sea algo solo a rechazar. También es parte de algo que nos queremos apropiar.
desde una perspectiva popular o de clase. Y ahí vamos a encontrar hoy un montón de izquierdas modernistas, e incluso ecomodernistas en la discusión, que dicen, bueno, el futuro es más modernidad. Y los problemas que trajo la tecnología de la modernidad los vamos a resolver con más tecnología. Va a haber arreglos para todo esto. Y hay otra idea que también la vamos a encontrar en Marx, es romántica. Es el Marx que mira a la comuna rusa o a las comunidades campesinas precapitalistas. Sobre todo el Marx viejo, en los cuadernos etnográficos, está muy documentado que Marx, en la vejez en particular, no era tanto el Marx prometeico del manifiesto, sino un Marx mucho más romántico, es decir, que decía, bueno, a lo mejor en las sociedades precapitalistas hay algo que aprender de ellas, de esas sociedades que no tienen mega infraestructuras masivas y sobre todo no tienen producción para la ganancia, sino producción para la subsistencia. Y hay algo ahí en la comuna, en la forma comunal de organización campesina que Marx veía como los ojos en Rusia, en distintas latitudes, en distintos lugares. Y también hay una izquierda romántica que en torno al ambientalismo siempre está presente, y hay que usar romántico, no es despectivo, de vuelta, igual que modernista no es despectivo, que tiene que ver con la idea de que tenemos en el pasado un modelo del futuro, ¿no? Que para producir un futuro deseable hay que entrar una vuelta por el pasado, sobre todo por esas formas de producción comunal para la subsistencia. Ahí tomo la palabra romántico de Louis, también marxista, que trabaja mucho el romanticismo como crítica de la modernidad, del capitalismo. Y ahí vamos a encontrar un montón de tendencias a decir, bueno, hay izquierdas románticas acá trabajando y pensando esta situación y diciendo, bueno, hay que ir a lo local, hay que ir a lo chiquitito, guarda con las grandes infraestructuras que son peligrosas, que tienden a colapsar y que dañan el medio ambiente. Y hay que aprender de formas ancestrales, antiguas, de producción, que también tenían, sobre todo en términos ambientales, generalmente eran bastante más solventes que la forma de producción capitalista, esto es verdad. Sí, que el romanticismo a veces es como esa contraactitud de mirar para adelante, muy aliada a la tecnología, a la capacidad de transformación, esa contratendencia de mirar para atrás, pero también como nota aquí, digo, en términos históricos, de cómo funcionó y construyó ahora para pensar como una forma de mirar, ¿no? Como una forma de pensar o de mirar las cosas, y particularmente en la izquierda, que no es solamente volver al pasado, sino a digamos, la gran variedad de culturas existentes que existen con disponibilidad, digamos, obviamente, y con muchas relaciones con el capitalismo global, y que están en los márgenes, y que una parte de la discusión y de las hibridaciones de la izquierda, incluso del marxismo, es, bueno, cómo convivir, hasta cuándo convivir con cosas que existen ahora, digamos. Lo que pasa es que no han tenido voz, realmente, sí, pero que tienen crecimiento como un movimiento político. Sí, estoy de acuerdo, no es solo el pasado, yo casi diría es lo no subsumido. Hay muchas formas de vida no subsumidas del todo por el capital. Por suerte o por desgracia, la totalidad de la realidad no está subsumida por la lógica del capital, y desde comunas campesinas con propiedad de la tierra hasta un montón de trozos de realidad de la subjetividad humana no son completamente subsumidos. Estoy de acuerdo. Y de vuelta, puede ser que la listita ahí que hice después no encaje bien todo. Me parece que son como tendencias gruesas, tendencias amplias en la subjetividad, hoy que están dando vueltas. O sea, siempre que miramos hoy, yo siento, y además creo que la mayoría de nosotros están mezcladas. A veces decimos qué desastre que es esta civilización fallida que tenemos. Y a veces decimos, no, bueno, pero hay un montón de cambios que generan entusiasmo, excitación y sensación de futuro. Ahí recorro muy rápidamente. Si miramos, hace algún tiempo apareció ahí en Inglaterra este movimiento aceleracionista, ahí con el libro de Fonseki Williams, Inventar el futuro. Y tuvo una discusión, después parece que se apagó un poco, pero es interesante porque es uno de los pocos movimientos más bien intelectual, más bien teórico, en poner la discusión sobre el futuro y la recuperación del futuro en el centro, en un momento donde a veces la política parece un poco zombie, digamos, un poco zombificada en el sentido de una especie de presentismo eterno, donde lo único que podemos pensar es la continuidad del capitalismo. Al punto que cada vez es más literal lo del fin del mundo antes que el fin del capitalismo, ¿no? Menos una exageración literaria. Y en general
hay una galaxia ahí de planteos recientes en la izquierda en torno al aceleracionismo, lo que se suele llamar postcapitalismo, y hasta comunismo de lujo totalmente automatizado. Ahí hay un libro dando vueltas, que en general lo que dicen es que necesitamos apropiarnos de las tecnologías, sobre todo ahorradoras de trabajo, que mejoran la productividad, que nos lega el capitalismo, para ir a una sociedad sin escasez, ¿no? La escasez que tenemos hoy es artificial, es social, es producto de un mal modo de producción, de una mala manera de organizar la producción, la distribución y el consumo, pero no es intrínseco a la tecnología. La tecnología como tal, y sobre todo la tecnología que sube la productividad, en otro contexto, en otro arreglo social, es deseable, es útil, implica vivir vidas menos sometidas a la escasez ambiental, es un punto que básico y no es difícil de compartir, y que en general proponen o prometen una vida de abundancia material con poco trabajo, ¿no? La idea de trabajar poco o nada, a veces ligada a la idea del salario básico universal, el debate que no me voy a meter, muy grande, pero que eso empieza a dar vueltas y donde empiezan a aparecer estos idearios, el libro textual de Aaron Bastani que se llama Comunismo de lujo totalmente automatizado, que dice que hoy podríamos tener una sociedad comunista de amplia abundancia material con minería de asteroides, energías renovables, fabricación de carne sintética y medicina genética, como cosas así muy de las fronteras de avance tecnológico capitalista que serían reapropiables para pensar el comunismo. Y sobre todo gente que mira mucho las tecnologías digitales, ¿no? Porque la idea de las tecnologías digitales se pueden, por ejemplo, una vez que tenés una copia de una peli, hacer 3, 4, 5, 18 copias cuesta casi lo mismo. Hay un gasto energético, como decíamos antes, pero no mucho más. Y que ahí habría una idea de los comunes digitales, de una especie de comunismo digital muy ligado a una visión más afirmativa de la tecnología, ¿no? Aunque sea, no deja de ser crítica, pero una visión afirmativa de la tecnología. Yo creo que si uno mira todo lo que discutimos recién, tienen una cuota de desinformación técnica, esas izquierdas, decir que vamos a hacer minerías de asteroides con renovables es como decir que vamos a ir a Marte con naves que funcionen con terrones de azúcar. No da a nivel técnico. A veces hay acá más imaginación literaria que técnica, pero sí tienen algo bueno, que son izquierdas bastante esperanzadas y que quieren que dejemos de solo resistir desde lo chiquito y desde lo local, y al final eso es perder, nos dicen perder despacito, y necesitamos grandes proyectos de sociedad que le ofrezcan sobre todo a las clases trabajadoras vivir mejor. No solo, es un bajón todo, ya fuimos. Pero las políticas son lo más de a propósito de modernistas. Sí, pero las puse lejos porque tengo mis dudas de que funcione siempre, pero un poco así. Es un recorrido un poco amplio que quiero hacer, nada más. Luego tenemos la idea de Green New Deal, que viene ahí de Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders en la Democratic Socialist of America, que es como muy relacionado con el Partido Demócrata y con cierta autonomía, una estrategia más bien socialdemócrata, podemos decir, pero de aspiraciones socialistas. En general los Green New Dealistas también tienen una perspectiva, sobre todo si uno mira la revista Jacobin en Estados Unidos, es una gran productora de ideas de este tipo, y muchas para mí son valiosas. Suelen tener una perspectiva de transición lenta, muchos son kautsquianos, o sea, son realmente socialdemócratas, pero que siempre piensan las cuestiones energéticas, las cuestiones tecnológicas desde un punto de vista de clase, aunque sea como una estrategia que no es revolucionaria, mejor una discusión ahí. ¿Qué sería la idea de Green New Deal? Un nuevo pacto verde, un pacto entre el capital y el trabajo, donde haya una gran transición a energías renovables, a matrices energéticas más sustentables, en el marco de un acuerdo de clases. Yo, por todo lo que dije antes, veo que eso es muy improbable que funcione, por la acumulación de dificultades sistémicas, pero es interesante leer a los Green New Dealistas de Jacobin de vuelta, sobre todo porque tienen muy metida la perspectiva de clase, y en general defienden el crecimiento, ¿no? Son izquierdas crecentistas, dicen hay que seguir creciendo. ¿Qué es eso de crecer? Hay que crecer mejor, con tecnologías verdes, son ecomodernistas, ¿no? Que ecomodernistas en general es una frase que usamos para los burgueses, que dicen puede haber crecimiento verde, capitalista verde, bueno, en general van por ahí. Tienden a pedir que le aflojemos a la idea de catástrofe y tienden a tener una visión muy afirmativa de la tecnología, incluso de tecnologías muy riesgosas como la geoingeniería, ¿no? Como tirar sulfitos para oscurecer la entrada de sol a la atmósfera, que es algo que están estudiando ahí Bill Gates y que yo cuántos, hay varios compañeros ahí que las defienden. Es una discusión grande en el campo del marxismo y el socialismo en sentido amplio. Hasta tú la estoy desesperado, ¿no? Lo que venga. Tienen lo que venga. Sí, es una discusión grande, hay mucha discusión de cuán disruptivo sería y sobre todo el gran problema con la geoingeniería es que se usen de coartada para seguir emitiendo. Si vos decís, bueno, pasa a emisiones cero y ahí tiras algo, bueno,
no me quiero meter en cosas que no manejo técnicamente. No es algo, no hay que descartar que eso ocurra en plazos relativamente chicos y calentamiento global. O sea, ¿qué va a pasar? Puede ser, sí. Sí, los análisis lo están haciendo. No sé si va a funcionar, no sé si puede ser. Es parte del plan del panel intergubernamental. En general los científicos dicen que sí. Pero cuando dicen vamos a tener esta tendencia, la hacen sobre la premisa de que en las próximas décadas van a incluir eso. Sí. Aunque no lo hayan descubierto Que no todavía. se sepa a nivel técnico. Sí. Y ojo, hay muchas formas, o sea, reforestar también es hacer secuestro de carbono. Por ejemplo, los bosques son sumidero de carbono. Tenés muchas selvas, muchos bosques, vas a chupar mucho más dióxido de carbono que si te deforestás todo para hacer agricultura. Y eso sería ingeniería en un sentido soft. No decir, bueno, reforestamos un montón. Bueno. Otra cosa es tirar aviones con sulfitos para reproducir el efecto de una erupción volcánica, que es lo que dicen, hacer un pitanubo, un volcán que heredó en el 93. Después de una erupción muy masiva viene un invierno volcánico, por las partículas que quedan en suspenso filtran la radiación solar. Bueno, eso se podría hacer con aviones, se supone. No sabemos a qué llevaría, seguro traería muchos problemas por los vientos, cambiaría mucho los vientos, entonces sobre todo si vos tenés una agricultura estacional que depende del monzón, que eso en África pasa, es un gran problema. En África no, pero en Asia. Debate que no me quiero meter con los detalles, pero puede ser que algo de eso termine ocurriendo. Bill Gates en particular pone mucha guita ahí en desarrollar ingenierías. Una pregunta Sí. que hago. Traigo acá a Latinoamérica. Cristina Pampa, que es la intelectual crítica, el ambientalismo crítico más reconocida, ¿no? Armaron este pacto ecosocial del sur hace unos años, ahora esto está un poco apagado, pero con mucha gente de Latinoamérica. Más gente de universidades y cosas así. Tenía un espíritu de esto, o se subía, digamos, al espíritu de esto, era una etiqueta reconocible, pero con mucha más agenda del sur global, incorporando demandas y cuestiones que tienen que ver concretamente con el hecho de que a veces desde el norte se habla un público del norte y un público del sur, que tenemos otras preocupaciones, otra situación, vemos las cosas de otra manera. ¿Ves que acá hay algo parecido con sustancia o No. a nivel movimiento? ¿O no? Es muy buena la pregunta y también hace a los problemas de estas categorizaciones amplias. Yo creo que es más difícil de clasificar eso en intelectual original, digamos. Podría estar acá, pero también está acá. En el antiextractivismo, sin duda alguna. Ahí después digo, voy al debate en América Latina como se viene dando, o como yo lo veo estudiando, lo vengo viendo. Sí, no, yo estoy diciendo ahí los ecomodernistas a la Jacobin, que yo los leo, son interesantes, valen mucho la pena. Por lo que acabo de decir, en una mirada que no descarta que las soluciones también sean tecnológicas, aunque sean en el marco de una transición socialista, sea una transición, aunque la piensen en modo estratégico, no acuerdo tanto, pero no descartan eso, y que tiene una mirada tecnoafirmativa, o tecnopositiva, digamos. El Green New Deal en el sur probablemente implica otras cosas también, porque los países del sur no somos los responsables de las emisiones de efecto invernadero, deberíamos tener todavía tiempo para lograr algunos desarrollos de infraestructura, materiales, y si tenemos que emitir para eso sería justo que lo podamos hacer y que los que tienen que cortar emisiones ya son los norteamericanos, los chinos, los ingleses, etc. Entonces toma otras discusiones. Pero ya que hiciste la pregunta, voy dejando en suspenso ahí qué sería un Green New Deal en el sur. Sé que está ahí Quique Viale y Maristela Pampa pensando eso. No puedo entrar en el detalle. Sí voy al neodesarrollismo, que sí es una ideología muy importante en América Latina, que suele ser muy hostil a toda idea de viene el colapso ecológico, hay que aflojarle al desarrollo, ¿no? Mira, los economistas neodesarrollistas suelen pensar que en las periferias el desarrollo económico es condición de posibilidad de la inclusión. La agenda de los gobiernos populares en general, en términos de los allí llamados gobiernos populares, la marea rosa, que podemos discutir más qué opinamos de todo eso, yo estoy tratando de ordenar, suele ser neodesarrollista. Se suele decir, necesitamos que el capital crezca un montón en la región para poder repartir. Y para eso necesitamos tener alguna permisividad ambiental. Entonces, sobre todo cuando hay discusiones concretas con proyectos extractivos que les interesan porque implican ingreso de divisas, suelen ponerse muy agresivos en términos de la defensa del progreso, el desarrollo, la tecnología contra el ambientalismo antimoderno, como dicen. Para mí es muy discutible eso, pero
tendría connotaciones modernistas el neodesarrollismo, aunque le falta imaginación utópica. Sería Bruno Rodríguez ahora. ¿Cómo? Bruno Rodríguez ahora. Podría ser perfectamente, claro. Sí, transición verde. Es el sobrino que ganaría A favor de la doctora. la soy Pero ese es sería como un neodesarrollista. De vuelta, son trazos muy gruesos, pero me parece que son izquierdas que en general están más del lado del modernismo. O sea, que ven que con más tecnología y con parches tecnológicos los problemas se pueden arreglar y que va a venir la fuente energética limpia, abundante, que permita que la economía del crecimiento perpetuo, de la economía de la valorización del capital, siga andando y nos dé un resto para repartir y hacer un poco de inclusión, o un poco mucho. Adelante. Creo que, no sé, ahora sí, uno podríamos tomarlo en el desarrollo o no, tanto de sus opiniones globalmente, pero creo que no es lo mismo sostener un planteo neodesarrollista independiente, quizás personas como Bruno o como organizaciones como el colectivo que quizás lo hacen en un apego con un gobierno, desde el gobierno actual, que tiene un compromiso con incentivar el extractivismo a fin de pagar la deuda, de solucionar una serie de problemas que presenta el Estado. Sí, sin duda. Sin duda. Sí, por supuesto. Y ahí, bueno, sería para un análisis largo. O sea, no es lo mismo un planteo neodesarrollista honesto, si se quiere, En abstracto. en abstracto, que ligado a una necesidad de un gobierno de hacer tal o cual cosa. Sí, estoy de acuerdo. Hablan de transición energética, del desarrollismo, de producto necesario para hacer una transición energética. A veces sí, a veces no. Supongo que si exprimimos esa corriente ideológica y le hacemos preguntas ecológicas, te va a decir que se necesita un capitalismo verde y que eso debería ser posible. Si no, no es solvente la ideología. Sí. O en todo caso que es un problema del norte, que lo resuelvan allá y después importaremos la tecnología. Más que nada dicen eso. Por lo menos acá en Argentina. Nosotros emitimos menos del 1%, Claro, no es no nuestro es un problema. Exacto. Por ahí algunas respuestas igual completo mínimamente el mapita, es muy cortito de vuelta, es nombrar corrientes que están discutiendo estas cosas. El decrecimiento es una corriente que viene tomando fuerza, incluso ya hay síntesis de marxismo y de crecimiento, como en Saito, que está sacando ahí sus libros de comunismo decrecentista, o el mismo Louis, desde el ecosocialismo hace tiempo, viene pensando ahí en una clave bastante decrecentista. El decrecimiento puede o no ser marxista y puede o no ser anticapitalista, es un poco vago para mí como consigna en términos ideológico-políticos. Pero ciertamente tiene algunos puntos que me interesan, como señalar que el crecimiento del PBI no implica más felicidad humana, que hay que desacoplar el valor de la riqueza material, ¿no? El crecimiento del valor y de la economía de la valorización, o sea, que al capital le vaya muy bien, no es lo mismo que suba el nivel de vida, no necesariamente. Puede haber momentos donde haya un proceso de valorización disparado y que haya desarrollo en términos capitalistas, en el sentido de que crezca el PBI y el reparto sea muy desigual, o las condiciones materiales de vida en general se deterioren mucho, ¿no? Podemos tener crecimiento con deterioro de las condiciones de vida, sobre todo obreras populares. Eso yo creo que el decrecimiento lo señala, dice que el imperativo de crecer es un gran problema. Yo creo que a veces piensan que el imperativo de crecer es una ideología y yo creo que es una compulsión objetiva. Me parece que es una compulsión de la lógica del capital, no es un problema ideológico, no los gobiernos no entienden que crecer en términos de PBI es un problema. Es que no pueden no crecer porque entra en crisis la sociabilidad capitalista, entra en crisis todo el metabolismo social. Tengo esa crítica a la corriente. Yo veo que si al principio el debate decrecentista marxista era más complicado, hoy está más cerca y hay más acercamientos al anticapitalismo del decrecentismo y del marxismo al decrecentismo también. Le digo romántica porque tiende a tener énfasis también en que las alternativas deseables son locales, lo cual a mí me parece que hasta un punto está bien y hasta un punto es un problema, ¿no? Hay un sentido técnico en donde a mí me parece muy buena la idea de que muchas de las alternativas para pensar una transición justa, una transición que no sea con desigualdad masiva, una transición tecnológica, energética, probablemente impliquen relocalización, en sentido que si no puedes emitir mucho dióxido de carbono y no tenés ninguna alternativa energética tan clara, y vas a tener que hacer las cosas en poca distancia, ¿no? Esto de plantar paltas en Chile, mandarla a envasar al conurbano bonaerense y volverla a importar de Chile porque es más barato, es una locura. Y el capitalismo siempre hace eso, que es que mira en términos de valor y no en términos de riqueza material. La riqueza material la subsume. Entonces hay cosas que son energéticamente absurdas, incluso que dan tasas negativas, pero que dan tasas positivas en términos de capital. Entonces el capital las hace, ¿no? Y ahí está bien ese señalamiento de que hoy hay
cosas absurdas, como decir, Inglaterra le exporte a Francia, no sé, 500 toneladas de papel higiénico y después importe 200 de Francia. Bueno, no, eso es una tontería. Y sin embargo, en la economía capitalista eso pasa todo el tiempo porque se funciona con lógica de ganancia de corto plazo y no de sostenibilidad de larga. O sea, en realidad casi todas las mercancías se exportan y se importan. Exacto, permanentemente, y los componentes van y vienen. Sí. No es que cuando logramos la autosuficiencia ahí recién importamos. Claro, así es, así es. Y de hecho consumimos cosas que, como decía, en términos de tasa de retorno energético no serían racionales, y las hacemos porque son racionales desde la lógica de la valorización. Hacer un bife de feedlot, ¿no? El bife de feedlot gastaste un montón de energía porque tuviste que cultivar el suelo, ponerle fertilizantes artificiales, sacarlos, transportarlos, meterlo en un galpón donde además la vaca vive con luz eléctrica un montón de tiempo para después comer. O sea, probablemente gastaste en kilowatts para algo que te va a dar energía a vos en calorías. O sea, de un orden de magnitud la pérdida, muchísimo. Y sin embargo, si hay alguien lo bastante rico como para pagar ese bife, te comes todo ese gasto energético porque lo traducís a valor, digamos. Y ahí tienen un gran punto. Pero un bife de feedlot, ¿viste? Claro, un churrasco de una vaca que come Es la que comen todos. La que comemos habitualmente, sí. Estamos No es hablando del de consumo lo del habitual. Sí. 70% de la bolsa. Sí. En términos energéticos no es muy eficiente nuestra ganadería, ¿no? ¿Por qué los watts pasarlo a calorías sería? Tendría que hacer la cuenta y buscar, porque les digo, gastaste un montón para algo que te va a dar muy poquito. Entonces, si haces la tasa de retorno energético de ese churrasco, te va mal. Hay que hacer el número, el ejemplo era inventado, no tengo los números reales, por favor. No decir cosas que uno no sabe, pero está llena la economía capitalista de esas cosas que si las hicieras en números en especie, es decir, en costo de energía y materiales, no en valor, dirías, uy, qué locura. Pero en valor da y sigue funcionando. Ahí. Más costoso en términos energéticos que la ganadería extensiva. Puede ser que la agricultura seguro. O sea, que comer vegetales seguro. Sí, seguro. De hecho, ya hay varios trabajos de socialismo vegetariano pensando en clave energética. Claro. Sería para otra discusión, pero sí. Y en general tiene mucha desconfianza del crecimiento de las megaestructuras. Algo con lo que yo tampoco estoy tan de acuerdo. A lo mejor hay algunas megaestructuras, como por ejemplo de almacenamiento y circulación de energía, que son deseables. Me parece en otro arreglo social, ¿por qué no? Habría una discusión ahí. Dicho de otra manera, no estoy tan de acuerdo con que siempre lo local es mejor, lo pequeño es lindo y todo lo grande y masivo es malo, ¿no? Ciertamente es muy probable que muchas alternativas locales de sustentabilidad, de sostenibilidad local sean razonables para pensar otro modelo civilizatorio. Voy al antiextractivismo muy cortos, eso sí es una corriente bien latinoamericana de investigación, entonces me decía lo del Magisterio Mambo porque también es antiextractivista, es más difícil de situar. En general, por ejemplo, Machado Arauz, un compañero que trabaja desde el marxismo, investigador del CONICET de Catamarca, un antiextractivista interesante para estudiar, que lo que suelen decir es que las economías extractivas que tenemos en las periferias fracasan en toda la línea. Primero fracasan desde el punto de vista ambiental, se atraen masiva disrupción, sobre todo a comunidades locales que tienen arreglos de vida más sustentables, en comunidades campesinas, indígenas, etc., o de pueblos originarios. Entonces, quitas esas comunidades que socialmente son bastante más interesantes para que traer megaproyectos mineros de extracción, de extracción de energía y materiales, que colaboran con todo un régimen social planetario muy malo, muy poco sostenible, y que por otra parte suelen decir que esos proyectos de extracción ni siquiera generan genuino desarrollo, ¿no? Suelen generar una eternización del rol de América Latina como proveedora de materias primas en el mercado mundial, suelen generar eternización de la dependencia, entonces ni siquiera logramos desarrollo nacional en los proyectos de desarrollo. Entonces pareciera que el desarrollo, el antiextractivista suele decir, fracasa en toda la línea como proyecto ahí, ¿no? El desarrollo, al menos en el marco del capitalismo, no logras ni mayor autonomía nacional, ni mejor nivel de vida de los sectores populares, y además disrupciones ambientales más o menos heavy. Y por último menciono ahí la idea de colapso, que en general hay que remitirla al libro de Stevens y Sevigne. Son franceses, que se llama Cómo todo puede colapsar, que lo que tienden es a decir, bueno, las sociedades muy complejas, con mucha interacción, con muchos flujos de energía y materiales de un lugar para el otro, con infraestructuras muy grandes, son frágiles, tienden a crecer en complejidad hasta que colapsan.
A mí no me gusta mucho ese marco de análisis. Yo creo que sociedad compleja no es un marco analítico que yo comparta. Yo creo que hay que mirar la especificidad histórica del modo de producción. Hay muchas sociedades complejas muy distintas que pueden tener distintos funcionamientos. Yo creo que hay que estudiar la lógica del capital y la valorización. Para mí esa es la clave de análisis, no la complejidad en abstracto. Y ahí digo algunos señalamientos en torno a, ahora retomo esta idea. Sí hay que distinguir mucho bueno, habría que definir bien qué es colapso, ahora voy a eso. Sí me parece importante distinguir mejor ahí lo estratégico de lo analítico. Una cosa es decir que el capitalismo como lo conocemos puede colapsar, puede, pero no está todo dicho, y que en el camino a que colapse habría demasiada destrucción como para quedarnos cómodos con eso, demasiada destrucción humana y ambiental. No es algo para predecir y quedarse tranquilo, ¿no? Y que en todo caso es algo que hay que discutir desde el punto de vista de la estrategia política. Y ahora voy y hago otro análisis más. Borro esto, cierro esto. Esto era como para discutir, yo decía, grandes espíritus, modos de imaginar, modos de pensar el futuro de la época. Dale. Estaba pensando en el nombre que vos elegiste, no sé si esto es como vos lo delineaste, digamos, sí. O lo tomaste de un lado, ¿no? El nombre que elegiste para cada uno, a ver si van en la misma línea de caracterización, ¿no? Porque, por ejemplo, pensar en este anti-extractivismo tendría que ser, yo lo pienso y otra vez es una postura que se toma en cuanto a una política concreta, pero que responde a un marco más amplio, ¿no? A su pensamiento más amplio. Y el anti-extractivismo es uno de las cosas que defienden, uno de los puntos del programa, ¿no? Quizás más fuerte, desde el punto de vista de su raíz en América Latina, en el sur y demás, ¿no? Tal vez acá es como la ansiedad climática es menor y la destrucción de los territorios es algo más dramático, no sé, más inmediato. Vos dijiste que personas que se oponen a proyectos extractivistas que en algunos casos dicen, bueno, esto no reúne el crecimiento a nivel nacional. En mi experiencia, todo el extractivismo le importa mucho menos lo nacional que le puede llegar a importar, ¿no? Hacia nivel Argentina, país, misión, que el autonomismo. O sea, es algo que va hacia el autonomismo. Y me parece que, bueno, obviamente hay como una cosa que se realimenta ahí, pero pienso que tal vez eso es lo, a nivel pensamiento político de izquierda, ¿no? Me parece que es lo fundamental, y que el extractivismo es algo que por su naturaleza es una actividad que se opone a la autonomía de las poblaciones en sus tierras, concretamente, ¿no? Podría imaginarse alguna forma de extracción fuerte, violenta, digamos, sobre las tierras, por supuesto sobre el territorio, pero decidida en la gestión comunitaria, ¿no? Y bueno, ahí tal vez habría un conflicto, pero me parece que esa gente en general tendería a respetar ese tipo de organización, que es una organización autonómica que tiene muchas expresiones, pero como un paraguas, ¿no? Totalmente. Sí, es cierto. De hecho, mucho del debate, tal vez yo lo ponía en términos muy temporales y modernistas y románticos, pero también mucho del debate es si la salida es grande o es chiquita. Que yo creo que es una malísima dicotomía esa. A mí no me gusta para pensar, pero mucho del debate es eso. Viejo debate de la izquierda desde los años 90, qué sé yo, del ciclo más de luchas autónomas o horizontalistas, de si la solución es ir a lo local y lo pequeño y organizarse comunitariamente desde ahí, o si las soluciones son a nivel Estado y a nivel grande. Sí. Porque probablemente, o sea, mirando sobre todo las cosas que decíamos antes sobre las tecnologías que podrían darnos abundancia material energética relativa, muchas requieren relocalización o funcionan mejor con relocalización, como eso. Una cosa es pretender tener una masiva estructura de fotovoltaicas o alimentadas de fotovoltaicas, que tal vez eso no tenga tanto sentido, y tal vez tenga más sentido pensar en estructuras locales donde vos produzcas energía y la consumas en 20 kilómetros a la redonda o en 50 kilómetros a la redonda, porque no tenés abundancia energética para andar moviendo cosas por todos lados. Entonces ahí la localización probablemente es parte de la racionalidad del cambio.
desde mi punto de vista está bien, hay que aprender a vivir en lo local, en lo comunitario un poco más. Pero los grandes problemas no se van a resolver sin soluciones universales, digamos. O sea, el cambio climático requiere soluciones universales y requiere soluciones universales a nivel del uso de la fuerza. O sea, es cosas que hay que dejar de hacer y prohibir que otros hagan. Y ahí no se solucionan con me desenchufo y me voy a lo comunitario. Esa es mi opinión, igual eso es para debatir, obviamente. Yo no voy a resolver esos problemas que son políticos, estratégicos, yo solo, ¿no? Pero es la discusión. Y si quieren, igual me sirve lo que decían para bajar un poquito la discusión. Yo decía, hay un nivel de imaginarios que básicamente es qué futuro nos imaginamos. Un futuro con megaestructuras tecnológicas muy grandes y organización social compleja, o un futuro con tecnología simple y chiquitito. Y como ven, a mí me parece que hay que superar eso. Y yo tiendo a pensar que el marxismo como teoría crítica puede superar eso. Tiene los elementos para superar eso por la relación que tiene con la tecnología, que no es ni un modernismo desbocado, afirmativo, progresista, ni tampoco simplemente un romanticismo de lo local, sino una teoría más compleja de la complejidad, me parece a mí. Pero por ahí lo bajo un poquito más, ahora discusión más estratégica. Acá vuelvo a basarme en Malm, como decía, digo, y con esto cierro, o en todo caso lo discutimos. En un libro que tiene sobre el corona, de 2021, que me parece que está muy bien, que es la corona crisis, que Malm dice que cuando aparece... ¿Cuál es el nombre del libro? Es que no me acuerdo bien, es corona algo. La corona, el cambio climático y la emergencia crónica o algo así. ¿Cómo es? El murciélago y el virus, el marciélago y el capital, sí. Es un libro valioso, es para hacerle varias críticas y cosas para discutir, pero... Bueno, nada, Malm dice, bueno, siempre que aparecen disrupciones ambientales, él dice, aparecen dos idearios, que él les dice neoanarquista y socialdemócrata. Y él cuestiona los dos y define una alternativa que es el leninismo ecológico, que apenas voy a mencionar. Me parece de las cosas que a mí más me han clarificado de Malm. ¿Qué es el ideario socialdemócrata? Dice, vamos a resolver todo esto con tecnología y regulación. Tecnologías alternativas y regulaciones estatales. El Estado tiene que intervenir en la economía, tiene que garantizar que las empresas que naturalmente tienden a romper límites de sostenibilidad ambiental, como naturalmente tiende a funcionar mal el mercado, funcionar mal en el sentido de tener disfunciones por su propia lógica, necesita una regulación estatal. Sería el más cercano al individualismo. Claro, el individualismo en general tiene esa idea y que además supone, y es la crítica que Malm le hace, que está la posibilidad en este contexto que es muy estallado, haber atravesado un montón de umbrales de estabilidad y de previsibilidad ambiental, supone que tenés un montón de tiempo. Dice, y eso es un gran problema, supone que tenés un largo plazo. Y peor, dice Malm, supone que en ese largo plazo puede haber un montón de acumulación de capital, que el capital puede crecer y vos lo podés gestionar. Desde el Estado, desde la palanca estatal, desde la mediación política, digámosle así, vos te parás ahí y gestionás ese proceso de la acumulación en términos no destructivos. Por todo lo que acabamos de decir antes, Malm dice, eso es muy improbable, no va a pasar. No va a pasar. Es muy difícil que en un mundo de dificultades ambientales y donde además hay una crisis capitalista de cierta envergadura, o yo creo que de 2008 a esta parte no hay un gran ciclo de expansión de la acumulación de capital, como que se sobreterminan esas dos cosas y hace que sea muy difícil que el Estado tenga margen de maniobra para cobrar impuestos altos, prohibir algunas tecnologías que son dañinas para el ambiente, etc. Y lo más probable es que en el largo plazo, cuando vean venir la crisis capitalista casi siempre se traduce en crisis social, en crisis de legitimidad política. Porque al final, lamentablemente, las personas viven cotidianamente en el mercado. Aunque los marxistas queremos abolir eso, obviamente, pero es la realidad. Y eso genera en la mayoría de las experiencias, los populistas de izquierda, socialdemócratas, dice Malm, que reculen. Que cuando ven venir la crisis digan, no, bueno, y apliquen más o menos las medidas para que la acumulación vuelva a funcionar. Dice, en ese contexto es muy improbable que puedan conducir la transición a experiencias de tipo socialdemócrata. Por eso Malm pone ahí un pesimismo con el Green New Deal, etc. O una cuota de pesimismo, al menos, frente a esa perspectiva como de gestión lenta y larga de la crisis y de transición a un momento donde haya mucho crecimiento económico con energías verdes. Es difícil eso, puede pasar, pero es difícil. Es como que
el cúmulo de problemas que eso tendría que atravesar son muy grandes y es muy improbable. Es más probable que salga el tiro por la culata. Mal dice, pero cuidado, porque cuando nos damos cuenta de eso, es decir, que una gestión ordenada de la transición energética es improbable, que más bien pareciera que el proceso de transición de cambio energético va a ser un proceso de crisis escalante, eso todo indica que va por ahí, y entonces nos desilusionamos de eso, está enseguida a la mano una alternativa neoanarquista, dice Malma, que es los problemas del poder ya fueron. Puesto que, a la larga, la tendencia del sistema es al colapso y el sistema no la puede evitar, entonces ya no me importa la política, ¿no? La media. Una vuelta a lo de cambiar el mundo sin tomar el poder de los 90. Claro, que tiene un cierto retorno con la idea de, bueno, me voy a armar una comunidad, que no tiene nada de malo, no le hace daño a nadie, no voy a vivir en comunidad al campo, bueno, no vamos a cuestionar a esa gente, pero ciertamente no va a evitar el cambio climático. Ciertamente no va a hacer que las emisiones de dióxido de carbono frenen. En todo caso, vos individualmente dejarás de hacerlo, pero no es una alternativa civilizatoria. Y lo que dice Malma ahí es el viejo problema, por eso les dicen neoanarquistas, sentido, creen que el problema del poder no es tan grave y no hay que obligar a nadie, cada pequeños grupos, comunidades tienen que hacer lo que se llama a veces comunidades de transiciones, de comunidades que estén preparadas y sean resilientes para la caída del sistema. Lo que dice Malma ahí es, che, no es tan claro que el capitalismo se vaya a derrumbar solo, colapso, y ahí es la puntualización que quería hacer. Sevigny y Stevens, algunos colapsólogos, para mí tienen una idea demasiado vaga de qué es colapso, entonces se está discutiendo qué es eso, porque dicen, bueno, colapso es que la sociedad no pueda proveer bienes y servicios básicos para un montón de gente. Es una decisión re vaga, o sea, capaz ya estamos colapsados hoy, ¿no? Y sin embargo no pareciera que el ciclo de M' haya dejado de funcionar y que la valorización no haya dejado de funcionar y que los banqueros no estén invirtiendo porque el sistema se cayó. Yo creo que podemos atravesar muchos umbrales de sostenibilidad de la vida y que la lógica del capital siga. El capital parece el parásito infinito que se reconvierte en todo escenario, y no es tan simple creer que la catástrofe ambiental va a ser lo que no hizo hasta ahora la crisis económica, que es una gran crisis donde el sistema se caiga solo, ¿no? Esa es la crítica que hace Malma al ideario neoanarquista, y él dice, ahí hay un problema que es en definitiva una vieja crítica del marxismo al anarquismo habitual, que es el poder es un problema y hay que ocuparse. Malma dice, citando a Engels en algún momento, el punto del Estado y del poder del Estado es que una parte de la sociedad obliga a otra parte de la sociedad a hacer o dejar de hacer algo, ¿no? Para eso sirve el poder, para obligar a gente a hacer o dejar de hacer algo cuando no quieren. En definitiva, el poder del Estado siempre tiene que ver con la violencia o la amenaza de ella. Y es difícil imaginar que se deje de emitir dióxido de carbono a la atmósfera o que se hagan energías alternativas que no generen más problemas al final, si no está esa pata que tiene que ver con el ejercicio del poder, ¿no? Bueno, Malm a su alternativa le dice el leninismo ecológico. La menciono muy cortita, a mí me parece que es un buen piso de discusión para plantear las cosas, y él dice, ¿qué tiene el leninismo ecológico que no tiene la socialdemocracia? Sentido de la urgencia, sentido de la crisis, sentido que es muy improbable que esto sea gestionable desde la mediación política en un largo plazo, ¿no? Eso lo más probable es que ande mal, pero contra el neoanarquismo tiene sentido del poder y la concentración de poder, ¿no? La idea de que sin una concentración de poder inaudita es muy difícil pensar que los varones del petróleo se van a quedar tranquilos, que Shell, Exxon o Elon Musk van a modificar sus prácticas, etc. Malma a veces piensa que esto puede venir desde un gobierno socialdemócrata que se encuentre con límites y se radicalice. Bueno, una vieja estrategia, yo no estoy tan seguro de eso, lo menciono porque ahí tengo algunas diferencias con Malm en cuanto a cómo podríamos llegar a ese escenario, pero me parece una de las ideas más interesantes que hay dando vueltas. Y Malm también dice, en relación a la discusión que mencionábamos antes sobre más modernistas que tienen que ver con pensar un socialismo con mucha abundancia material y energética, él dice, si se trata de que queremos llevarnos algunas tecnologías del capitalismo para el futuro, sin duda, por supuesto, de la tecnología del trabajo, no sé, internet, hay algo ahí de la experiencia de la modernidad que los marxistas en general no queremos abolir del todo. También lo podemos pensar desde lo jurídico y lo social, ¿no? Queremos abolir la propiedad privada, pero no los derechos humanos o la libertad de la persona. Los derechos humanos y la libertad de la persona son conquistas democráticas, que de hecho se han conquistado con luchas sociales, populares y obreras. No son solo el capital atendiéndonos una trampa, ¿no? Los derechos humanos, yo quisiera que en una sociedad futura estén. Con la tecnología moderna pasa lo mismo. Hay muchas cosas de la tecnología moderna que están muy implicadas en la lógica del capital, pero también tiene potencialidades de cambio.
liberadoras, sobre todo con el tema de tener conquista relativa de la escasez. Pero hay una cuota de deshonestidad en prometer el comunismo de lujo automatizado hoy, en una tierra sobre todo muy dañada, ¿no? Man dice, hoy hay que pensar que si hay comunismo va a ser de salvataje. Y de salvataje quiere decir que no va a ser el reino de la abundancia, la utopía consolidada, sino que va a ser volver a encauzar la producción material en términos compatibles con que existan generaciones futuras, ¿no? Simplemente eso. Y eso tal vez no quiera decir la tecnología de viaje a las estrellas, ¿no? Incluso si la tuviéramos, tal vez no la podríamos tener prendida, la tecnología de viaje a las estrellas todo el día. Además de que es técnicamente posible Sí. de crear, Exacto. todo es un contrafáctico gigantesco. Claro. Entonces ahí hace toda una crítica al tecnoutopismo, pero dice, tecnoutopismo no, pero por ejemplo, Mann dice, hay una discusión ahí, si se inventan tecnologías de secuestro de carbono relativamente benignas, él menciona ahí un ejemplo de unas turbinas que chuparían dióxido de carbono y lo meteríamos bajo tierra, después parece que no funcionan al final, por lo que leí después, pero bueno. Mann dice, si eso funciona de una, obvio, ¿por qué no? Y eso es un megaproyecto que tal vez requiera coordinación de 500.000 estados, un montón de inversión, infraestructuras gigantes. Y ahí hay algo que tampoco le entra al ideario anarquista, que todo es lo local, lo chiquito y lo comunitario. Y es, no, bueno, a lo mejor se necesitan grandes infraestructuras para reparar lo dañado o para seguir sosteniendo consumos energéticos razonables para la vida de la población. Es que también, perdón, ¿no? Me puse un comentario, una pregunta. Pero más allá de quiénes causaron paz, por decirlo muy bruscamente, el problema, considerando que es un problema global que nos afecta a todos, porque más allá de si China o Estados Unidos emiten más gases, el calentamiento se da a nivel global, ¿cómo se va a resolver un problema global a nivel local? Es imposible de abordar, porque la afectación que produce el derretimiento de un glaciar acá en Argentina, en la punta del mundo, capaz tiene un efecto rebote que se ve en las Malvinas. Y entonces, ¿cómo vamos a resolverlo acá localmente? Es un problema que es global. Como que yo le veo esas falencias, como que no da un abordaje integral al problema nunca. Igual, yo quiero decir que, justo porque el otro día tuve una discusión amistosa con una anarquista, una mesa en un congreso, una mesa de temas cuando uno se para en una posición, tiende a estar muy atento y a reconocer toda la diversidad de posiciones que hay, ¿no? Por ejemplo, en el marxismo tal, hay rivalidades, pero dentro del marxismo. Lo mismo con el caso del anarquismo, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Hay que ver. Dentro del anarquismo hay muchas escalas y muchas estrategias. Y muchas de esas cosas, que para mí a veces es como. Muchas veces es cortar por los árboles, no siempre, claramente. ¿No? Hay que hacer antagonismos, hay que detectar enemistades y incompatibilidades, ¿no? Pero generalmente la gente que defiende de alguna forma anarquista, cómo salida, digamos, cómo estrategia, este tipo de cosas, no dice que es incompatible con lo que hagan otras personas. Si alguien tiene otro grupo político que plantea salidas más desde el punto de vista del gobierno, salidas más desde el punto de vista internacional o global, es bienvenido, no hay una oposición con eso, digamos. No es que el anarquismo se reduce a que todo debería ser así, ¿no? Otros que sí, otros que piensan que no es posible, o no hay tiempo, o no tiene sentido, o no es legítimo pensar las cosas en términos grandes. Otros piensan simplemente que, bueno, una parte de eso es contagiar desde las formas subjetivas de quehacer comunitario, y que las dos cosas son patas de una transición, una lucha, y que hay gente que es anímicamente, psicológicamente más afín a una y otros más afín a otra, y siempre están ahí y defienden el anarquismo en esa escala. Creo que hay una discusión fructífera en el anarquismo, con el autonomismo, con ese tipo de cosas, ¿no? Es necesario pensar otras formas de hacer las cosas, otra forma de vincularse con la tierra, ¿no? Otra forma de valorar ciertas dinámicas, otras formas de organización política, que eso quizá en algún momento se necesite, haya que sacar ideas de ahí, pero seguro que no todo funciona en toda escala y en todo contexto. Eso es lo que a mí me parece.
por mí podemos abrir la discusión. Y lo que dijiste vos era lo último que iba a decir, de que hay una primacía del problema internacional, o aparece con mucha fuerza lo internacional, porque al final la transacción es mundial, pero como vos me decís, me parece que está bueno para abrir, yo no tenía nada más para aportar. Podemos conversar directamente. El dentismo ecológico es como prácticamente una dictadura revolucionaria, o sea, Mal no dice dictadura porque viene la corriente de Mandel. Pero es eso. Sí, de hecho Mandel dice que siempre que hablamos de concentración de poder hay riesgo de autoritarismo, pero que la única opción es correrlos. ¿La única opción qué Es correrlos y generar los anticuerpos. Es decir, que correr esos riesgos y generar mecanismos soviéticos, mecanismos democráticos. Malmes viene de la corriente Mandel, o sea que piensa que también tiene que haber parlamento. Sí. No hay que correrlos como van a correr. Correr los riesgos. Si un burgués se planta, hay que correr. Y otra cosa, me acordé de otra cosa, al principio dijiste lo del avance, o sea, lo que fue la Revolución Verde, que capaz en términos ambientales como aumentó bastante los rendimientos, vos sacaste de que sí o sí iba de la mano con el uso de fertilizantes en cantidades industriales, de alguna manera. Igualmente fue un evento, por decirlo de una manera, bastante positivo. Yo lo entiendo, y en general se tiende a ver de una manera bastante positiva lo que fue la Revolución Verde. Y me pasa que, por ejemplo, el otro día tuvimos una charla con, ¿cómo se llamaba? En Exactas, esta piba que hicimos la charla, Vegano. También hizo un comentario como negativo de lo que fue la Revolución Verde y el desarrollo de la tecnología. ¿Por qué es tan común, por esta cuestión de bueno, la realidad ambiental? O sea, ¿por qué es la segunda vez que lo escucho? Sí. Lo tiraste como un término negativo. Por ahí respondo y si quieren abrimos la discusión, porque es muy específico. Lo que yo estoy tratando de decir es que tuvo una lógica esa revolución en el marco de la lógica del capital y del abaratamiento del trabajo y la comida. Simplemente eso. Después, yo creo que las tecnologías hay que pensarlas siempre en el contexto de uso, y cambian de sentido en el contexto de uso. Después hay toda una discusión teórica sobre si la tecnología es neutral o no es neutral, si es una persona que no es neutral, o es un debate, pero sí que es recontextualizable. Lo que me interesa pensar es, bueno, la Revolución Verde fue promovida porque tenía que ver con los intereses del capital. Eso no quiere decir que todo lo que produjo es una mierda, como pienso en general del capital, que no todo lo que el capital dejó es solo negativo, sino que es más ambiguo, es más contradictorio, dialéctico, si queremos decirlo a la clásica, ¿no? Pero lo que dijiste en nuestra segundo encuentro actual del derecho de inventario. claro, de derechos inventarios. No, me acordé por esto de la Revolución Verde, hay un documental que se llama El mundo es un Monsanto, un par de años en YouTube, en todos lados, que habla de la Revolución Verde. Por ejemplo, una de las cosas que hace es un documental que muestra, creo que en el caso de Paraguay, México, la India, y cómo la introducción de semillas modificadas genéticamente lo que hace es, primero le roba a los campesinos la autonomía del control de la semilla, o sea, les obliga a comprar la semilla que produce la multinacional, después los obliga a firmar contratos donde tienen que usar el glifosato o el fertilizante que daña la tierra y cada vez necesita más para producir la misma cantidad, y al final ni mejoró la calidad del alimento que se produjo, porque encima es un alimento modificado genéticamente que genera la homogeneidad, como decía vos antes, con las especies. O sea, ahí por eso es la crítica a la Revolución Verde. Igual la Revolución Verde es anterior, es de 1970, 60 y Claro, bueno, modificados ahí es cuando empiezan las investigaciones en las distintas universidades de cómo hacer, modificar genéticamente las semillas para producir rendimientos crecientes. Hay que plantear varias revoluciones agrícolas. Claro. Primero los fertilizantes, luego los híbridos y después los transgénicos. La Revolución Verde es la del híbrido, que no está ligado directamente al uso de pesticidas, ¿no? Como a diferencia de las genéticamente modificadas de la de los 90. Al revés, se supone
la discusión sobre cómo caracterizamos a la revolución agrícola, a la revolución verde, tiene que ver con una cuestión de escala, de que tenemos muy naturalizado que un salto tecnológico que permita un salto en escala de cantidad de alimentos, que permita un salto de crecimiento de población es bueno. Y quizás sea útil tomar elementos de las corrientes creacionistas que dicen que no necesariamente un crecimiento poblacional es necesariamente bueno, que no necesariamente un crecimiento en cantidades es necesariamente bueno, porque tenemos muy naturalizado quizás desde la lógica productivista del capitalismo de que todo crecimiento, incluso poblacional, es de por sí bueno, y eso no se relaciona necesariamente con la calidad de vida, por ejemplo. No es para ponernos el vestido de creacionistas, pero es un elemento que a lo mejor nos sirve para desarmar un poco cómo valoramos algunas nociones que tomamos del desarrollismo capitalista, de que son positivas de por sí, que son benéficas de por sí, un salto en la cantidad de cosas que producimos. Yo iba a volver para atrás, lo que referimos a la revolución verde, y van a hablar al aire. Estaba pensando, estaba acordando que un amigo que ahora, bueno, es investigador también, y ahora giró a estos temas, ¿no? Se dedica a temas de pensamiento político y demás. Es una muy buena persona, eso lo digo porque no es menor, ¿no? Porque a mí me parece que para entender todos estos movimientos, estos estilos de pensar la cuestión, de pararse, ser más pesimismo, optimismo, desde un movimiento político hay que entender por qué la gente piensa lo que piensa y condición para eso es entender por qué uno piensa lo que piensa. Bueno, la cuestión es que una persona que no me interesaba para nada estos temas, hasta hace, no sé, 4 o 5 años, en el mundo se empezó a preocupar mucho, es una persona muy ansiosa, se vio con un motivo así de fuerte ansiedad, y era una persona muy carnívora, y dejó de comer carne un día para otro, o sea, absolutamente. No tiene casi empatía con animales humanos, o sea, no ido por ahí, sino con una cuestión del impacto de la ganadería en el calentamiento global. Y hace unos años empezó a invertir en Bitcoin. Y yo le pregunté, ¿cómo puede ser que deje de hacer esto, pero sin embargo empieza a hacer esto, que son las industrias que más consumo exponencialmente energético tiene? Y me respondió que sí, bueno, es liberal económico, y me respondió que, bueno, hay que, como que para él era una dinámica de economía o de moneda que tenía muchas cosas buenas, que tenía esto muy malo, pero había que invertir ahí para que cambie, se acelere esa cuestión y cambie la matriz. Es una combinación de aceleracionismo, pero con un pensamiento capitalista, o sea, él no es de izquierda, no entra dentro de ninguna de esas variantes del pensamiento más del centro a la izquierda. Y me quedé pensando y digo, eso no es suficiente, porque él tiene un poco, hago un ejemplo porque es alguien concreto, que se puede para extrapolar. O sea, él dice, lee los informes del IPCC y dice, bueno, esto es lo que hay que tomar como base práctica para discutir políticas. O sea, no que cuestionan, que se meten en la cuestión epistemológica, de cómo se generan los datos, de cómo se integran los datos, un montón de disciplinas, no está. La sociedad que es el informe, hay que tomar esto. Y esto es en realidad una pregunta a todos y a todas, para ver si piensan en lo que es algo que empecé a pensar últimamente y empecé a pensar sobre mí también, es decir, cómo yo me paro en estas cuestiones, qué urgencias tomo y qué cosas digo, bueno, esto lo considero teóricamente, en esto me comprometo y es más práctico. Y es que yo creo que poca gente cree realmente, o sea, toma esos informes como autoritativos para la discusión, pero poca gente cree realmente en que eso vaya a pasar. Si la gente realmente creyera que eso es lo que va a pasar, según el arco de los pronósticos, digamos, sacando los extremos, yo creo que todo el mundo estaría haciendo otra cosa. Todo el mundo comprometido políticamente o ansioso por la región o que le dan cierta seriedad, ¿no? Creo que hay razones para eso, para desconfiar en parte de los pronósticos de los grupos expertos. Hay razones que no son irracionales
A veces son insuficientes, pero digo, hay que atenderla. Pero parece que la mayoría de las personas, incluyendo a mí, toma esto como algo muy serio, por una parte, basado en estas cuestiones prácticas, que no las produce yo, digamos, no otras personas, pero que al mismo tiempo dudamos de eso, es decir, no actuamos como si eso fuera a pasar. Si a fin de siglo la temperatura fuera a aumentar probablemente 4 grados. Y eso explica bastante un poco de todo. No sé qué opinas. Vos hablás de la gente así como pensando en la población o de la gente que está metida en algún movimiento socioambiental. La gente que toma la cuestión climática, si querés, como una sumatoria emergente, la posibilidad de colapso tiene que ver con, no el colapso de comunidades específicas, hay un montón de colapsos de pueblos no capitalistas, digamos, ¿no? Con su propia dinámica, en historias no existe, pero digamos, a nivel global, tomando esa cuestión, la gente que le da seriedad a eso, que toma actitudes, por ejemplo, mi amigo, ¿no? que puede comer carne, lo cual supongo sé que le ocasiona como problemas sociales, y además de que le da menos placer vivir, seguramente, de socialización, no social. Pero por otro lado, invierte en virtuales. Entonces, seguramente tuvo un momento de ansiedad y ahora se comprometió con una causa, y por otra parte, tampoco cree que la cosa sea realmente, si en términos de eventos y de procesos, tan grave como él dice que va a ser, como él cree que va a ser. Son como dos carriles de creencia. Y yo creo que a mí me pasa eso. O sea, si yo que me dedico a este tema profesionalmente y políticamente, realmente me encuentro no actuando como si las cosas fueran a pasar de acuerdo a los pronósticos, la mayoría de los pronósticos disponibles, científicos. Yo en ese sentido tengo una visión un poco más amplia, pero creo que hay que prestar mucha atención a no solamente al IPCC, sino a la discusión científica y a los procesos superficiales. Los procesos superficiales es que a fin de este siglo la cosa va a andar mal, a menos que cambie radicalmente. Y, no sé, si cambia radicalmente, creo que va a ser a costa de que va a haber grandes sufrimientos, y eso va a activar mucho movimiento. Lo cual creo que es una oportunidad para la izquierda, pero bueno, lo que pasa es que las causas de esa oportunidad son malas, iniciales. Pero bueno, no sé. Pensamiento muy alto. Después me anoto con el pero creo que ya podemos discutir, no me gusta ir de vuelta, ya fue. Y me pareció excelente la charla. Gracias. Muy rica. Sí, yo también, primero eso, que fue muy bueno los bloques. Y después, yo creo que hay por lo que pasó al final de la contraposición entre lo chico y lo grande y el autonomismo, el no autonomismo. A mí me parece que desde una perspectiva marxista no solo hay una posibilidad de hacer empalmar ambas dimensiones de formación política por la evaluación sobre la técnica, que es uno de los puntos que ponía Facundo al respecto de cómo el marxismo se para ante eso, y por un inventario, de no tirar todo por la borda y cuestiones por el estilo, sino también por el planteo político programático democrático. O sea, nosotros no pensamos que el país tenga que gobernar de arriba para abajo por decreto, y que la economía se pueda planificar desde un ministerio que le diga a cada comunidad que hacer cosas por el estilo, sino que pensamos que la mejor forma de planificar la economía, si sea de un país, es desde la unidad local. Que la mejor forma de definir qué se come, qué se produce, cada lugar pasa por mecanismos de gestión colectiva local. Entonces, hay un punto ahí que uno puede tener un punto de contacto con las corrientes anarquistas, sí. Después no vamos a tener acuerdo de lo otro. Cuando nosotros en el próximo Estado, porque he gobernado la posibilidad del ejercicio de su autonomía, le tiene que pedir un ejército y sacar el otro día, y que sí importa quién gobierna, digamos, que es aceptado, pero para mí es productiva en esa discusión el intento de no polarizar ese debate entre lo chico y lo grande, lo autónomo y el gobierno, porque incluso cuando discutimos con corrientes, acá en Argentina para la extensión, otras, que
que hacen un planteo contra la política y anteponiendo siempre a la salida individual en la protesta y la salida de irse al campo, cosas por el estilo. Tampoco tenemos que quedar de este lado en pensar el Estado ni un gobierno de arriba para abajo, ni cosas que lugares que se quieran poner. No, la diferencia de ustedes y nosotros es que nosotros creemos en el poder comunitario y ustedes creen en el Parlamento. No es esa la discusión. Y emerge de todo esto con lo de Magma y además habíamos hablado antes con Facundo y es un punto bueno de cómo polarizar estas cuestiones, pues hay debate, digamos, sobre cómo efectivamente se llega a ese poder, digamos, con su posición, pero efectivamente aporta coordenadas que son útiles. Yo porque hasta ahora incluso en la bibliografía del movimiento climático, o sea, el último, ¿no? Hubo un estallido en 2019, hubo un estancamiento con la pandemia. Empezó gente a escribir cosas sobre qué era lo que estaba pasando y cómo darlo vuelta, lo que era el libro de Mal, de cómo volaron el oleoducto, qué sé yo, sigue ese debate abierto. Y acá, hasta el año pasado habíamos llegado a discutir, a hacer actividades con ese libro, y los movimientos más pacifistas, tipo Organización u otros, empezaron a hacer una rediscusión sobre, a partir del libro de él y discusiones sobre el estilo, pero no llegaron a este otro libro. Llegaron a problematizar su pacifismo, pero no a que siguen siendo apolíticos, mayoritariamente, el movimiento climático a nivel mundial. Entonces, Alma aporta alguna coordenada a partir de eso genial y después tenemos que bajarlo a tierra en la realidad concreta que en este país va a ser si al movimiento social movimiento occidental le da lo mismo que gobierno el Macri, Milei, Alberto Fernández, el peronismo, o apostar para hacer campaña o empujar a la frente de la izquierda, digamos. Después todo ese debate abstracto en la Argentina en el 2023 va a depender sobre si hay un apoyo del movimiento occidental a la única fuerza antirreactivista contra la crisis climática y con que acompaña la lucha que la izquierda. Todo después de vivir en la tierra en eso, pero está bueno tener todos los elementos teóricos para dar ese debate. Dos cositas. Nuevamente agradecerte a la llegada tarde. Justo es un poco la inquietud más general de problematizar un poco la revolución verde y demás. Justo cuando llegué, estábamos en ese punto de discusión y recuerdo que un poco me chocó, no recordaba aquella discusión con la compañera de la asamblea de Kiel, gracias por traerlo. No estaba, la charla con Cecilia Grano no estaba la de Kiel. Con Mercedes y con Gargano. Pero hablaste de la compañera de la asamblea de Flipboard, digo, perdón. Es verdad, pero estaban algunos, pero habían, me confundí, no, son, no sé, sí, se da para largo ese debate, digo, un poco tomando lo que decía Rubén, digo, en el contexto, digo, quizás la valorización positiva, o más positiva que muchos hacemos sobre la revolución verde tiene que ver con que en los años 50 y 60, con el aumento poblacional que se dio, hubiera sido bastante difícil la productividad agraria en muchos países, entre ellos el nuestro, en menor medida, sobre todo en producción de trigo y después de arroz, no hizo aumentado enormemente. Pero bueno, da para una discusión en sí misma. Digo, yo creo que hemos llegado al final de la discusión política hacia dentro de movimientos socioambientales. Es clave, conocido con Nico, no hay que pensarlo en términos dicotómicos, local y internacional. Como bien decía Bello recién al principio de la ronda de intervenciones, porque al fin y al cabo digo, es indisociable que cualquier proceso de transición a una post-antropoceno o a una salida del momento del antropoceno no puede hacerse a escala atmosférica y por tanto digo, a escala de una modificación radical de todo el régimen social.
reconstrucción capitalista existente y de una transición de salida del mismo. O sea, se sale paralelamente, se sale planificada y no se sigue progresivamente a medida que se llega al postcapitalismo, se llegará al postantropoceno, que mejor dicho, más que se llega, el proceso es paralelo al otro. El proceso de construcción del socialismo es indisociable del mundo y viceversa. Sí, digo, debatir con todos los compañeros de base, movimientos socioambientales que tienen otras inquietudes, que pueden tener tendencias más autonomistas o tendencias más apolíticas, como decía Nico. Digo, sin sectarismo y siendo claros, por supuesto, pero sin sectarismo, digo, es clave para la construcción de la fortaleza, las batallas que se están dando y las cosas que se van a dar. José, ¿querés tener lo mismo? Como vos prefieras. Lo que yo... ¿Qué, perdón? No, dale, después voy yo y después confío. Dale. En línea un poco con lo que decía antes respecto a que yo entiendo que hay un problema que es global y que tiene que ser abordado de forma integral, un poco lo transpolo al hecho de la revolución en un solo lugar tampoco sirve porque se agota. Entonces, si bajo la premisa de la revolución tiene que ser internacional, y por eso la construcción también internacional del partido, tampoco no podemos abordar entiendo yo que no se puede abordar un problema de estas características que ya en su forma de funcionamiento y en su dinámica, porque entendiendo dinámicas biológicas y demás es global, no se puede abordar, entiendo yo, de forma local y también abordarlo de forma local, y esto, como que fueron algunas dejos que me quedaron de tu intervención, Martín, siento que peca de negar el mundo interconectado en el cual vivimos, porque algunas formas, entiendo yo, de localismo y algunas formas de funcionamiento anarquista también nos llevan a negar el mundo interconectado y globalizado en el cual vivimos, donde lo que sucede en un punto y lo que sucede en otro es necesario que esté comunicado entre todos, y más cuando, de nuevo, los problemas que tenemos que abordar son problemas que desde su dinámica biológica, fisiológica, que va por fuera del análisis social, pero que afecta socialmente, funcionan de forma integrada, por esto de que el glaciar se derrite acá, pero los efectos son acá, allá y en la otra punta también. Me parece que se puede traspolar y se puede plantear en, si socialmente decimos la revolución tiene que ser internacional y tiene que ser en todos lados, porque si no se agota, el abordaje de los problemas ambientales también se tiene que dar de una forma generalizada, más comunada, porque resolverlos localmente los terminaría agotando. Porque sí, en esta baldosa puedo resolver mi problema ambiental, puedo tener una cuestión sumamente verde, pero nunca voy a tener el nivel de vida al cual terminamos aspirando si afuera de mi baldosa no se replica todo eso. Además sería éticamente un problema, ¿no? Éticamente también sería un problema. Yo justo quería retomar toda esta cuestión de lo global, lo local. Estoy muy de acuerdo con que el espíritu debe ser superador, o a mí no me parece que que eso es lo deseable. Incluso está habiendo una rehabilitación del debate de planificación, un viejo debate socialista, planificación versus mercado, y hoy hay, por el avance de los sistemas de cómputo, hay un momento modernista, tecnológico, que es muy interesante, incluso del marxismo ecológico, que viene pensando cómo volver a pensar la planificación, y hoy las posibilidades de la planificación económica son técnicamente mucho mejores que en los 30, que es cuando se dio el debate por última vez. Incluso un compañero de Jacobin, que es Lee Phillips, tiene un libro muy polémico, pero que está bueno, que se llama La República Popular de Walmart. Y dice, vos mirás Walmart, tiene un PBI más grande que un país chiquito, y adentro de Walmart no hay señales de precios. Nadie le compra y le vende nada, y eso funciona, y funciona con un violín. Funciona bárbaro. Bueno, ¿por qué? Por los sistemas de cómputo. O Amazon. ¿No? Amazon no compra, vende entre esos monstruosos y horribles galpones donde tienen las cosas en Estados Unidos, sino que lo que tienen es, de hecho Amazon creo que entre otras cosas vende como sistemas de datos para gestionar productos. Bueno, hoy el debate de la planificación se puede dar de otra manera, pero lo más interesante que estoy leyendo de planificación, por ejemplo Arboleda, que es un compañero latinoamericano, un colombiano que vive en Chile, trabaja en una órbita ampliamente influenciada por el marxismo, tiene un libro cortito que sacó Caja Negra que se llama Gobernar la Utopía. Lo que él dice es que hoy hay que pensar el debate de la planificación no solo como un debate técnico, sino político, y que hay que pensarla en multiescala y con autonomía local y cosas globales.
Y eso es completamente compatible. Y ahí retomo lo que decía Nico, en definitiva. En la tradición socialista y comunista, el órgano básico es el consejo. El consejo, la comuna, como le queramos decir, es un órgano de autodeterminación colectiva local. Y que es un gran anticuerpo frente a la burocratización, al autoritarismo, que siempre que uno quiere pensar cambios sociales grandes, hay grandes riesgos de autoritarismo, porque bueno, en la naturaleza de los cambios sociales grandes está eso, concentración de poder, pero también no hay que olvidarse de eso, que hay que pensar a lo mejor la comuna no solo como un problema político de la transición, que en general donde hay crisis aparece lo comunal, lo vimos en el 2001 argentino y en cualquier gran proceso de revuelta popular del mundo, sino que a lo mejor hay que pensarlo como una clave económica, de la comuna como una forma, o el consejo obrero, como le queramos decir, como una forma organizativa que puede complementarse con lo partidario, lo que mira más a la totalidad, y yo creo que mirar las dos cosas. Y al final es lo planetario, lo mundial, no solo lo nacional, por supuesto. Y me queda con una cosa de lo que decía Martín antes, que también quería retomar. Que aparece mucho esto últimamente de qué pasa que ya sabemos todo lo que está pasando y seguimos en la misma, ¿no? Esto es recontra, genera una como disonancia cognitiva, ¿no? Muy grande. Yo creo que hay que dar una explicación desde lo cognitivo, de lo subjetivo, tiene que ver con... Bueno, es muy difícil imaginar más allá de tu civilización. Yo te digo que tu civilización está con muchos problemas para seguirse sosteniendo, no sé si va para eso, pero está con muchos problemas. Puede ser que digas, no, bueno, mentira, lo van a arreglar. Hay un aspecto ahí, y yo creo que hay un aspecto puro objetivo, que es hoy encontramos con mucha dificultad como el choque entre los procesos biosféricos que no controlamos y un proceso social que no controlamos, que es el proceso del capital. Y al final yo creo que hay algo ahí de que incluso si nos damos cuenta en la práctica, cuando vamos a comprar el pan, cuando vamos a cobramos el sueldo y ponemos plata en plazo fijo, estamos pensando que el capitalismo va a seguir funcionando y que nos lo van a devolver, porque nuestra forma de vida incorporada supone que eso va a seguir andando. Algo de la práctica también, si le ponemos el cuerpo a una lógica sistémica ciega, que es muy difícil sacarle el cuerpo, ¿no? Me parece que se juntan las dos cosas. Para mí igual es una cuestión de, si no pensás en eso, ¿para qué mierda me levanto de la mañana? Sí, pero a mí Tan es una simple cuestión- como pensar que hay futuro, porque si no... Para mí va por el lado incluso de un mecanismo de defensa a nivel psíquico, Sí. para poder seguir afrontando la Que vida es simple. sin querer quitártela en el medio. No, pero no me refería a levantarse todos los días, hacer cosas, digamos, sino que a ver, si vos por alguna razón estás en una crisis económica, de alguna manera ves que se paga la plata, digamos, y tenés un montón de deudas, y eso trae un montón de consecuencias muy graves para tu vida, te vas a levantar, pero vas a hacer otra cosa. No vas a estar en... O sea, la crisis es también una... le sirve a uno psicológicamente para salir de la rutina normal, ¿no? Tiene un impacto psicológico muy fuerte. No digo que la gente esté tirada, porque eso sería como... Digamos, en realidad, todo esto, excepto algunas visiones así como muy deterministas y apocalípticas, es que esto tiene un margen de acción y reacción. Independientemente de que haya mucha gente que vaya a pagar consecuencias, acá, digamos, estamos hablando de grandes procesos y de grandes poblaciones. Entonces, bueno, hay un margen de acción, digo, pero ese margen depende de las cosas que hagamos, de cómo nos organicemos, y no solamente a nivel, porque si no, cuando uno dice, bueno, la humanidad o lo que haga la gente es una mistificación de algo, o sea, si uno es un individuo, si uno no cambia su conducta en relación a eso, otros individuos tampoco lo van a hacer, y la humanidad no existe, digamos, es algo que está en piloto automático. Me refiero a eso, ¿no? Me refiero a que si la gente que toma la primera parte de tu charla como la base del diagnóstico, y también ahí hay que pensar por qué hay gente que estaría de acuerdo totalmente en todo eso y no entraría en ninguna de esas 6 o 8, no me acuerdo, categorías. Diría, no, yo quiero hacer otra cosa. Y hay gente pensante, digamos, no. Pero digo, incluso así, me parece que claramente deberíamos estar haciendo otras cosas. Y me parece que hay, seguramente ese paso de una cosa a la otra no es automático. O sea, como que hay muchos matices y muchos carriles distintos de cómo organizamos realmente lo que creemos sobre eso, ¿no? Pero esos son datos, son muy interesantes y globalmente componen una imagen.
pero hay mucha complejidad ahí. Y me parece que en esa complejidad la gente pone muchos matices, pone muchas incertidumbres, a veces cree hasta cierto punto algunas cosas, otras más. No es tan contundente la cosa. Me parece a mí, me lo reconozco. Porque si no, no sé, yo realmente tendría que estar haciendo, no dejar de hacer cosas, tendría que hacer otras cosas. Hice cosas a largo plazo que tomo mucho vino. Y no, ¿sabes? Debería estar usando ese tiempo para hacer otras cosas, pensar las cosas que no sé. Creo que son dos cosas distintas. O sea, por un lado está el que cree y hace cosas que capaz que no son 100% correlativas o coherentes, que igual lo podemos considerar militante. Yo estudio dos carreras. ¿Para qué mundo? No sé, pero las estudio igual, no le doy toda mi vida al partido. O sea, no es que resuelvo mis problemas concretos, o sea, laburo para mantenerme existiendo y milito, porque yo realmente creo que la salida es revolucionaria y es la construcción del partido, y si creo eso, ¿por qué no me dedico a eso? Y porque tengo que darme para adelante de alguna manera. Entonces tengo una vida. La gente que ve los datos y no se convence, me parece que es otra historia. Que es otra historia, que pasa por otro lado, es otra cuestión. Yo creo que, perdón, me acoplo lo que dice, coincidiendo con la primera parte y acoplándome a la segunda, creo que dentro de todas las cosas que podemos enumerar y nomenclar y categorizar, hay incluso que crear una categoría para la gente que mira los datos, toma conciencia, los asimila y aún así decide que por A o por B no puede asumir, darle una respuesta, sea la respuesta revolucionaria que se plantea acá, o sea otro tipo de respuesta. Pero hay gente que frente a esa situación, frente a esos datos y sabiendo incluso las consecuencias, decide que por A o por B no puede afrontarlo, y esto es una cuestión muy personal, pero decidir tomar el compromiso de decir yo veo que la situación es así y me voy a involucrar para cambiarla, es una cuestión que implica dedicar tiempo y energía de la vida de uno, que son limitadas, para cambiar algo que al fin y al cabo uno cuando lo analiza, lo que tiene muy en claro, más allá del futuro de incertidumbre, es esto es un problema que no lo voy a resolver yo, porque si yo tengo un problema económico porque me endeudé con el Banco Santander Río, me afecta a mí directamente porque soy la que no tiene límite en la tarjeta y es mi sueldo el que está embargado, y es una cuestión particular y personal, que después podemos debatir que está ligado a todo el sistema económico, pero es una cuestión que me afecta a mí en mi casa de si compro leche o me pago un vestido. En cambio, cuando uno toma conciencia de problemas que son sociales, de problemas que son ambientales, de problemas básicamente de estas características, también te das cuenta de que capaz lo que vos podés hacer desde lo más básico que se te ocurre, que es separar los residuos, no va a ser el cambio, y al mismo tiempo es un problema que te va a afectar, pero no te afecta en particular, y que está sujeto a un montón de otras variables, y está provocado por un montón de otras cosas que vos tenés que decir, con este panorama, yo, mi tiempo y energía limitado, que en este sistema, encima se lo tengo que dedicar de base a laburar para poder vivir, se lo voy a dedicar a jugar al fútbol y a seguir la carrera que me gusta, o se lo voy a dedicar a tratar de salir adelante en esta situación que no sé si voy a poder, que al fin y al cabo yo sola no voy a hacer toda la respuesta y que al fin y al cabo me causa un perjuicio psíquico, porque quienes nos ponemos ciertas cargas en nuestras espaldas sabemos las consecuencias que eso tiene al momento de afrontar la vida. Entonces nada, eso. Voy a decir algo que es clave, que es que la acción en el momento presente, o sea, lo que va a hacer hoy, digamos que vamos a ver las consecuencias de lo que se hizo hace 20 o 30 años, ahora, o en 10 años, y lo que vamos ahora a hacer. O sea, hay todo, digamos, como seres humanos, digamos, animales que somos, podemos comprender bien las cosas que están alrededor nuestro y tendemos a perdernos en general en las cosas que se distribuyen temporal y especialmente de manera muy compleja, ¿no? Eso está claro. Y este es un tema, un problema que trae eso como una dimensión nunca vista. Yo no quería decirlo en el sentido de como hacer una mea culpa, decir deberíamos hacer otra cosa, no era eso la dirección en la que estaba planteando, sino me parece que es un fenómeno. Mucha gente coincide con las conclusiones son los razonamientos que nos llevan a actuar, digamos, ¿no? Coincide con las conclusiones, pero no actúa en consecuencia.
Por eso digo, debe haber otras cosas, ¿no? Eso es lo que decía. Me parece que esos datos de los pronósticos, es decir, temperaturas y demás, generalmente son la punta del iceberg de cómo se construyen esos datos. Y la gente suele tener experiencia de cómo se relaciona con las construcciones externas, ¿no? Y que muchas veces fallan. Otras veces dependemos de una manera infinitesimal de esas cosas, ¿no? O sea, hay como una cosa medio esquizofrénica. Y entender la acción política en relación a la cuestión climática, es decir, por ejemplo, ¿por qué el movimiento no crece exponencialmente? ¿O por qué no crece del 2020 al 2021, no sé, 800.000%? Si hay un montón de gente que cree estas cosas, que no las discute, ¿por qué no pasa? Bueno, me planteo esas cosas, me parece que están relacionadas con esto, me parece que la cuestión de cómo la gente interpreta el dato, o sea, podría estar de acuerdo con esas cosas, pero esas cosas son la punta de un iceberg. La gente sabe que hay un iceberg debajo, que es profundo, que es complejo, que es opaco, y ahí me parece que, bueno, la cuestión se ramifica. Nada, eso. Yo creo que aquí propongo una serie de corrientes o de pensamientos que se cruzan entre sí y además creo que la otra parte, que no era tanto para establecer, pero surge, y no lo pongo de vista, de que tienen expresiones políticas después de relaciones políticas que militan más pegadas a un imaginario o a una perspectiva de estas, que son después las que delimitan, digamos, los campos, los márgenes de acción política en los distintos estados. ¿Qué sentido? Yo veo mucho en lo ambiental esta cuestión de que el gran problema es cierta estructura psicológica que tendría el humano para tratar, no niego que todo eso exista, pero al mismo tiempo no creo que cuando la gente vote al peronismo lo haga porque estudió Keynes, que parece que tiene algo que ver con el peronismo, y que cuando vota a otra cosa es porque entiende que la teoría, o cuántos liberales creen que realmente entendieron a la escuela austríaca y están atrás de mi ley porque... De hecho, perdón que interrumpa, hay un estudio nuevo de una consultora que muestra que casi la mitad... a favor del Estado. Sí. Para mí hay una cuestión de que no necesariamente la acción política tenga que ver con una cuestión de correlato teórico y de hacerse de los datos, sino que muchas veces ordena la política y ordena de manera que algunas las entendemos, otras no tanto, pero ordenan los fenómenos políticos, los partidos políticos, cómo usan los medios de comunicación, cómo usan los procesos de movilización. O sea, acá no prende. En Perú uno de los reclamos de la revolución que está viendo ahora es contra el extractivismo minero. Por alguna razón, Petro está gobernando Colombia con un discurso contra las mineras, digamos. ¿Por qué lo hace? ¿Qué está funcionando? ¿Qué sé yo? Pero efectivamente, cuando los cañones de la política se ordenan para tomar estas cosas, gente que no le está dando bola a esto puede pegar un salto o puede meterse en el orden de las cosas urgentes para tomarlo, sobre la base de que, por más que sea tan grave como lo es, como te digo, tampoco que va a poder subsumir lo climático ambiental el resto de las problemáticas políticas, digamos, que tiene la gente y que tiene los partidos políticos. Por más que esa frase de que se pierde esta luz, se pierde toda la demás, digamos, eso puede ser hasta cierto científicamente, pero después cómo se ordena la gente políticamente depende de muchas otras cosas. Lo que sumo es, siempre no dejemos de ver que detrás de toda esa cuestión psicológica o de los hábitos o de hacer hay partidos políticos que intervienen para que suceda de esa manera y que tienen efectos. Yo creo que de todos los que se mencionaron es el más importante. Para cerrar mi idea, yo estoy de acuerdo. Lo que digo es que la temática mental tiene sus especificidades. Se toca con todas, y una especificidad es que tiene una dependencia mucho más fuerte que otras temáticas de conocimiento experto, y sobre todo un conocimiento que se construye con una gran complejidad. Y que eso es lo que circula en los medios, digamos, ¿no? Como que nace a partir de eso, nace y se reproduce y empieza a interactuar con lo político a partir de eso. Y no solamente pensando, o sea, si yo me pregunto estas cosas es para responder a la pregunta ¿qué hacer? Y como
cuando intento organizarme es que hacer de manera organizada, es que hacer de manera política. Y creo que una deficiencia, es decir, en el sentido que parece que hay que profundizar en eso, es para hacerlo más grande en el sentido de una propuesta de izquierda que sea muy atractiva para situarse en estos temas que cada vez más gente le interesa y está comunicado con la gente. Es entender cómo la gente se relaciona con los conocimientos y por qué a veces tiene bloqueos sobre ciertas cosas y por qué tiene apertura sobre ciertas cosas. Tiene que ver con motivos políticos, pero también tiene que ver con la construcción del conocimiento, que la gente tiene ideas más intuitivas, más primitivas, más sofisticadas, más teorizadas, digamos. A veces tener más teoría no significa estar más cerca de la verdad, eso para mí está claro, no es esa la cuestión. Pero también la estrategia política, en este caso, tiene que incorporar más de eso. No son solo datos que nos llevan a la verdad. Es muy complejo, que sea lo más complejo a nivel informacional que le pasó a la humanidad, ¿no? Que le pasó a la política, al conocimiento político. Eso. No, primero Facu. No tenía la necesidad. primera vez que pude venir a la charla. Incluso tomando mucho de lo que estabas diciendo vos, todo lo que está bueno de la primera parte de la charla, que te plantea unas coordenadas, porque hay mucho relato, por lo menos viéndolo como hemos visto, en todas las corrientes también, del público, la vanguardia, en que no hay un sujeto, digamos. O sea, falta eso como una historia, un sujeto para una historia sin sujeto, algo de lo que trataba en donde si vos no lo analizás con la parte primera de la charla y no das una salida política, todo es liquidación. O sea, en 10 minutos de charla, todo de que era ahí, ¿para qué estudié una carrera? Es mejor tirarse un pozo o pegarse un portazo por 10 años, ¿no? Yo mismo le decía a un amigo acá a Gabo, siempre hablamos, digamos, de que en balance de vida, a la edad que tenemos, hemos vivido la mejor época que está viviendo la humanidad, porque los 40 años de sigla para hacer un portazo, esos balances que estás teniendo. Ahora, lo que sí te plantea es que la salida es colectiva, todo lo que hablaste, bueno, de lo del MAN, la cuestión de las comunas en cada población, lo que tomó Nico, digamos, o sea, lo que hay que hacer es social, es urgente, es colectivo. La evaluación de la primera parte te indica que no hay nada que no sea así, que todo lo que sea individual es liquidación, y es así, no hay nada para hacer. Y que justamente ahí te empezás a discutir todas las alternativas políticas que hay que te llevan a esto, y ver cómo lo podríamos solucionar y cómo tampoco, como decía Nico, no vas a discutir de un ministerio qué carajo hacer a nivel industrial, agricultura, etc. Y entender más el problema. Y que justamente la salida, que se ha visto mucho en Boca, me acuerdo, mi familia vive en Almar, en un graffiti que habla de la humanidad, somos la especie que va a extinguir todo, queremos, y lo que decía vos en una parte de la serie. No es así, el niño palestino que murió la semana pasada no es parte de la humanidad, los pies de la vida atentiva no lo son, la clase obrera, como decía, no lo es, no es parte de la humanidad que va a llevar al colapso todo, y sirve para tomar eso y repreguntarse qué alternativa política hay que afrontar y conocer todo lo que hacen las gestiones de turno en todos los gobiernos. Y que el compromiso es exponerse, ¿sí? Porque hemos visto tocar, bueno, cuestiones de derechos humanos, ambientalistas, que tenés gente que quizás hace mi compromiso en una provincia y termina imputándole procesos penales con la ley antiterrorista, que es lo que hablamos tanto. O sea, gente que vos decís, mira qué compromiso, ¿no? Tienen fuerza de seguridad, te hacen inteligencia, vas a Afgan, o sea, claramente cuando se tocan, digamos, varios resortes económicos, de todas estas multinacionales se mueven cosas, o sea que el compromiso está bueno como arranque y diagnóstico, y creo que hay que hacer, no hay que parar nunca de esto, de hacer esto, muy contento de participar. No tengo nada que agregar, No, les puedo volver a agradecer, la verdad es un placer. Para mí siempre es importante conversar con la militancia, conversar con el activismo, no solo estudiar, cambiar el mundo al final. Y a mí en parte investigo para estas cosas, o sea, es un gusto, agradezco la invitación, hagamos más cosas, solo eso.
a nivel del debate que voy a agregar. Gracias entonces.